Buen día, bienvenidos a la clase número 3 de la materia de macroeconomía. El día de hoy vamos a revisar la política fiscal y monetaria. Como hemos mencionado en clases anteriores, los gobiernos cuentan con dos herramientas clave para poder mantener un equilibrio en la economía y en la sociedad en general. Entonces, ¿cuál es la política fiscal? Es la primera de las dos políticas y pues es una política que nos va a determinar o bueno, va a consistir en la tributación y el gasto público. La tributación se refiere a los impuestos. Entonces, la política fiscal es qué tipo de impuestos va a haber, cuántos van a ser, cómo van a ser, etcétera. Y el gasto público es en qué se van a gastar esos impuestos. Tiene el objetivo de lograr asuntos económicos, de dinero y sociales. Bien, ¿qué nos va a definir la política fiscal? Por un lado, nos va a definir los recursos con los que va a contar el Estado. Como mencionamos, pues nos va a definir qué impuestos tenemos, entonces cuánto dinero le ingresa al gobierno a través de la política. Por otro lado, nos va a definir en qué se van a gastar estos recursos. Bueno, ya vimos con cuánto dinero contamos, ahora vamos a ver en qué se va a gastar. Y al ser el gobierno un ente público, pues tiene que evaluar la administración pública. Es decir, tienen que ellos que evaluar cómo fue ese gasto público que hicieron, si fue efectivo, si no fue efectivo, si se ejerció como debía ejercerse, etcétera. Y finalmente, también tienen no solo que evaluar, sino rendir cuentas a la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, en otras materias hemos hecho un ejercicio de rendición de cuentas en donde entramos a los portales de, ¿cómo se llaman esos portales? Al portal de transparencia de diferentes gobiernos. El gobierno debe tenerlo a nivel estatal, federal y municipal. Y ahí tú puedes preguntar o pedir información sobre ciertas obras, sobre todas las obras que haga el gobierno. Entonces, por ejemplo, algunos alumnos entraron a a observar las cuentas de las letras estas que ponen afuera de los municipios o que ponen en las plazas cívicas con el nombre del municipio y en el portal vieron que no estaban el gasto de estas letras, entonces fueron a la Contraloría Municipal y a través de un oficio solicitaron información. De entrada no se la querían dar, pero después pues, lo tuvieron que hacer porque es ley y descubrimos que el precio de estas letras es de 2 millones de pesos. Entonces, probablemente esté un poco inflado el costo, pero pues si nosotros como ciudadanos ejercemos nuestro derecho a saber en qué se gastan el dinero que nos están quitando, pues podemos mejorar un poco el gasto público, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser observado un gobierno, probablemente va a buscar ejercer el gasto de una forma más efectiva o al menos no tan descarado. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuáles son los propósitos de la política fiscal? El primer objetivo que tenemos va a ser el redistribuir de forma equitativa la riqueza de un país. Entonces, por medio de los impuestos y el gasto público, se busca lograr este objetivo. ¿Cómo? Se supone que los impuestos deben ser más cargados hacia la población que genera más dinero y más ligeros hacia la población que menos tiene. De esta manera, pues le quito, digamos, como Robin Hood, le quito al que más tiene, le quito menos al que menos tiene y a través del gasto público voy a redistribuir este dinero para que todos tengamos un poquito más de igualdad, que no haya tanta diferencia entre ricos y pobres. Esto es a nivel teórico al menos. El segundo propósito es buscar un crecimiento económico sostenible. ¿Cómo? Pues generando infraestructura económica, es decir, mercados, carreteras, puertos, aeropuertos, cualquier tipo de infraestructura que nos pueda ayudar a mejorar los mercados económicos, ¿sí? O sea, pues a los empresarios, si quieren verlo de esa manera. La segunda, pues también es la infraestructura social, generar escuelas, hospitales, universidades, etcétera. Y finalmente, pues cuidando el medio ambiente, al menos a nivel teórico. Claro, ahorita en la actualidad este tema del medio ambiente se está
tomando ya muy en serio debido a las consecuencias directas que hemos tenido los ciudadanos a nivel internacional. El tercer propósito, pues, es poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleos y ayuden a tener precios estables. Esta tercera objetivo o propósito se puede lograr de manera directa, en donde el gobierno compite de forma directa con las empresas. Por ejemplo, tenemos el caso del gas bienestar o las gasolineras bienestar, en donde el gobierno decide invertir de forma directa y generar ellos esta producción, compitiendo con empresarios. Pero, ¿cuál es el objetivo de estas políticas? Pues no es competir directamente, sino mantener precios estables para que la población pueda acceder a estos bienes y servicios sin el abuso de los empresarios. La otra manera que tiene el gobierno es de forma indirecta, es decir, generar las condiciones para que los empresarios produzcan cierto tipo de bienes y servicios y lleven ciertos bienes y servicios a ciertas comunidades a través de estímulos fiscales. Y el cuarto propósito es garantizar que la ciudadanía va a tener acceso a los bienes universales, tales como la educación, salud, seguridad social, seguridad, justicia y empleo. Entonces, si, por ejemplo, los empresarios tienen libertad de escoger en dónde van a poner sus empresas, pero si hay algún lugar en donde, por ejemplo, no hay escuelas, el gobierno tiene la responsabilidad de crear esa infraestructura para que todos tengamos acceso a estos bienes o a estos servicios. Viene en la Constitución, por ejemplo, todo mundo tenemos derecho a una educación laica y gratuita en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo garantizamos esto? Pues a través de la política fiscal se ejerce el gasto público y se construyen estas escuelas o estos espacios. Igual es la salud, igual es la seguridad, etcétera. Bien, ahora sí, los objetivos. Bueno, son similares propósitos y objetivos, pero vamos a ver los objetivos. El primer objetivo es la estabilización económica. La política fiscal busca estabilizar la economía regulando la actividad económica para prevenir recesiones e inflaciones excesivas. Entonces, por ejemplo, aquí también entra la política monetaria, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la política fiscal nos puede ayudar a mantener la economía estable a través de qué? Incentivos fiscales. Si yo, por ejemplo, quiero reducir el consumo de ciertos productos porque me están generando un problema, caso del tabaco, era un problema de salud pública o es un problema de salud pública, ¿qué hago? Incremento los impuestos al consumo del tabaco y con esto pues desincentivo su consumo y puedo controlarla, en este caso la salud. Pero pues obviamente esto tiene un impacto a nivel económico. En cuanto a la promoción del desarrollo económico, tenemos que a través de la inversión pública y la reducción de barreras fiscales, pues se busca estimular el crecimiento sostenible. Un ejemplo de esto lo tenemos en Nuevo León con Samuel García, que hizo una reducción de barreras fiscales, es decir, le dijo a los inversionistas de Tesla, ¿sabes qué? Te puedes instalar en Nuevo León, no pagas impuestos por 20 años y además te damos los servicios básicos sin costo. Y además te podemos dar el terreno, lo dona el gobierno el terreno. De esta manera se busca incrementar la inversión de ciertas empresas en ciertas áreas para fomentar ya sea el empleo, la producción de ciertos bienes, etc. Entonces es un ejemplo de cómo a través de la política fiscal se puede fomentar el desarrollo económico. ¿Qué impacto tiene? Bueno, de manera lógica, ¿qué nos define la política fiscal? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios del gasto? ¿Y quiénes van a pagar impuestos? Realmente impuestos pagamos todos o casi todos, ya sea de manera directa, como por ejemplo el ISR, o sea de manera indirecta, como a través del IVA en los productos y servicios que compramos. Aquí, dicho sea de paso, tenemos dos tipos de políticas. Las políticas que van de arriba hacia abajo y las políticas que van de abajo hacia arriba.
Normalmente los gobiernos de derecha trabajan las políticas de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son esas? Son las políticas que buscan incentivar el crecimiento económico a través del apoyo de los grandes empresarios. Dice la teoría, si tú creas incentivos fiscales, si tú creas apoyos para los empresarios de arriba, ellos van a bajar ese beneficio a sus trabajadores y a la población en general. Los gobiernos de izquierda manejan el crecimiento de abajo hacia arriba, que dicen, no, nosotros creemos que el crecimiento se va a dar si tú apoyas a los obreros y a la base del país. Entonces, si ellos están bien, los empresarios van a estar bien porque la gente va a tener dinero, la gente va a tener poder para adquirir productos y servicios y la economía va a estar estable. ¿Cuál de las dos políticas es correcta? Las dos. Las dos funcionan a nivel teórico. Ya tendríamos que hacer un análisis a nivel particular de cada gobierno si ha funcionado o no este tipo de políticas, porque no depende tanto de la política, sino de quién la aplica, porque en el cómo se aplica es el cuello de botella, es el problema, pero las dos políticas son válidas a nivel teórico. Eh, por otro lado, dice, por esto es importante contar con bienes y servicios públicos universales y que el cobro de impuestos sea adecuado a la capacidad de pago de cada persona. Entonces, aquí nos está mencionando que pues, la política fiscal nos permite que todo el mundo tengamos acceso a los bienes y servicios públicos universales, que son los de salud, seguridad, educación, etcétera. Y pues lo logramos a través de este tipo de políticas. Componentes. Bien, los ingresos públicos, el gasto público y la deuda pública son los tres componentes de la política fiscal. Los ingresos públicos, como bien mencionamos ya, se refiere a los impuestos que recaudan en forma de ingresos para financiar el gasto público. Dice aquí, cambios en las tasas de impuestos pueden afectar la renta disponible y el comportamiento económico. La renta disponible, ¿qué es? El ingreso. O sea, dicho en otras palabras, según cuánto me cobres de impuestos, va a determinar cuánto dinero me queda a mí para comprar cosas en la economía. Ahorita lo vamos a ver más adelante esto. El gasto público. El gobierno puede influir en la economía aumentando o disminuyendo su gasto en bienes y servicios. Un aumento en el gasto público puede estimular la demanda agregada. La demanda agregada todavía no la vemos, pero la vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos se refiere a todas las personas que van a comprar los bienes y servicios. Eso es la demanda agregada. Si no lo entienden ahorita bien, no se preocupen, lo vamos a analizar más me parece que es la siguiente clase. Deuda pública, pues la deuda pública es el monto total de dinero que un gobierno adeuda a terceros, ya sea individuos, instituciones financieras o a otros gobiernos. A veces al gobierno, y es muy frecuente, no le alcanza el dinero para pagar todo lo que tiene que pagar, entonces tienen que recurrir a la deuda pública. Ahora sí, impuestos públicos. ¿Qué son? Todo el dinero proveniente de impuestos que pagamos las personas y las empresas. De las ganancias de las empresas públicas por cobros que ellos pueden llegar a hacer. Entonces, todos los impuestos que cobran van a conformar los ingresos públicos y las ganancias de las empresas públicas también. ¿Qué son los impuestos? Son ingresos que las personas y las empresas damos al Estado para garantizar el cumplimiento de las tareas que le hemos asignado, como nuestros derechos a la educación, salud, justicia y seguridad social. Entonces, por eso nosotros debemos aprender a exigir servicios públicos de calidad, porque no nos los están regalando, los estamos pagando de nuestro dinero. Los impuestos los podemos clasificar en directos e indirectos. Como mencionamos, los directos son los que pagamos tomando como base nuestro ingreso y el valor de nuestros bienes o activos. Entonces, si tú tienes una casa, pagas predial, es un impuesto directo a tu casa. Si tú tienes un carro, pagas el impuesto de las placas, no, perdón, la tenencia, va directo a tu vehículo.
Estos son impuestos directos. Los mejores ejemplos sobre los son el impuesto sobre la renta, el ISR, y el impuesto al patrimonio. Entonces, entre mejor sea tu carro, va a ser mayor el impuesto. Entre mejor ubicada esté tu casa, va a ser mayor el impuesto. Estos son impuestos directos. Los indirectos son los que pagamos cada vez que consumimos bienes y servicios, sin importar cuánto es nuestro ingreso. Los más comunes, pues, son el IVA y el ISB, y el impuesto sobre las ventas. Gasto público es la cantidad de recursos que el Estado destina para satisfacer las necesidades públicas, tanto económicas como sociales, buscando garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por medio de programas y proyectos. El gasto sirve para producir para producir servicios públicos como seguridad, educación y salud, y bienes públicos, carreteras, puentes, hospitales y escuelas. Aquí, por ejemplo, los parques públicos son muy importantes. En países de primer mundo, los parques desempeñan un papel fundamental en la cohesión social, porque son los espacios donde la gente se reúne, donde la gente convive, donde la gente socializa, y eso a nivel, pues primero psicológico de las personas es algo muy importante, pero no solo eso. Se ha demostrado, por ejemplo, que entre más gente esté en la calle o entre mejores parques públicos tengamos, el crimen tiende a reducirse. Claro, no es un tema de esta materia, pero pues, por ejemplo, los parques públicos sí juegan un papel fundamental en la economía y en la sociedad. Entonces tendríamos nosotros que buscar exigir este tipo de bienes públicos. Deuda pública es el déficit fiscal cuando los ingresos que obtiene el gobierno o un país no alcanzan para pagar los gastos públicos, se dice que están en déficit fiscal, entonces tienen que recurrir a la deuda pública. ¿Cómo se va a financiar este déficit? Puede ser financiado por medio del uso de los ahorros de años anteriores o mediante la contratación de deuda pública. Le pueden pedir ellos al Banco de México, a otros países, etcétera. Efectos de la política fiscal. El efecto multiplicador. Este efecto multiplicador lo vamos a analizar más adelante en el tema de principales pensadores macroeconómicos, en donde Keynes nos habló sobre el efecto multiplicador, pero aquí lo vemos de manera muy general. Dice que son cambios en el gasto público, pueden tener un impacto multiplicador en la producción y el empleo, ya que genera efectos secundarios en la economía. Ahorita nos quedamos con esta definición nada más. Yo sé que es medio confusa, pero entender este efecto nos va a tomar un poquito más de tiempo explicarlo, entonces vamos a dejarlo para la clase de Keynes. Y el crowding out dice, un aumento en el gasto público financiado con endeudamiento puede desplazar a la inversión privada, conocido como crowding out. O sea, es cuando el gobierno, a través de sus acciones, de una manera directa o indirecta, va a desplazar a la empresa privada. Entonces, es un efecto medio peligroso, por eso se analiza mucho en política fiscal. Tipos de política fiscal, y ya con esto terminamos. Tenemos la política fiscal expansiva. Se implementa en momentos de recesión, o sea, cuando la economía va mal, se va a implementar una política fiscal expansiva que va a buscar estimular la demanda agregada mediante aumentos en el gasto público o reducción de impuestos. Entonces, por ejemplo, algunos países ahora que fue lo de la pandemia, aplicaron políticas fiscales expansivas en donde invertían, hacían gasto público para meter dinero en la economía y a su vez redujeron impuestos para que la gente tuviera más dinero para gastar en productos y servicios y la economía se pudiera dinamizar. La política fiscal contractiva es lo contrario, se utiliza para frenar la inflación y implica reducciones en el gasto público, o sea, retirar dinero de circulación a través de dejar de gastar o aumentar los impuestos para disminuir la demanda agregada. Si yo veo que hay mucho dinero en circulación, si veo que la gente está gastando mucho, les meto impuestos más grandes para que no gasten tanto dinero y de esta manera controlar un poco la inflación.
Si hay algo que no haya quedado claro, vamos a tener una sesión para hacer la recapitulación de esta clase y resolver todas las dudas que puedan tener. Recuerden que todavía falta el video de política monetaria para que lo chequen también en la plataforma.